Hare Krishna. Welcome everyone to this week's Ishtagoshti of Chaitanya Academy. Bienvenidos al Ishtagoshti esta semana de Chaitanya Academy. So we have many interesting questions to discuss this week, and this gives us all a chance to become avesh, in a state of absorption in the glories of Sri Krishna. Entonces tenemos muchas preguntas interesantes para discutir esta semana y esto nos da la oportunidad de permanecer avesh, absortos, inmersos en Krishna, en el recuerdo de Krishna. Nama Shrestha Manamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasyagracha Muripurim Maturim Gostuvatim Radha Kundamagirivaram O Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hema Badivyats Chabi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Smurali Manohara Radhikar Sikamama Kripanidhe Sapriyachana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Tivikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my sastang dandavat pustanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev. Nitya lila pravishta om Vishnupad, ashtotara satasri, rupanuga charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Parama Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarubhascha, Kripa Sindhubhyavacha, Uditanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. So first of all, we have a question from Narasingha Prabhu from USA, and he says that, can you explain that when we're practicing bhakti, sometimes we're steady and then sometimes we become unsteady. So how can we overcome this oscillation of sometimes being steady, sometimes unsteady, sometimes having taste and sometimes a lack of taste? Entonces la primera pregunta es del Prabhu Narasimha de Estados Unidos, que dice que en nuestra práctica de bhakti a veces somos muy estables y otras veces no somos tan estables. Unas veces sentimos un gran gusto, otras veces no sentimos ningún gusto. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? A esta oscilación. Какая-то опять внутренняя борьба, то вкус есть, тяга к бхакти, то нет. Что с этим делать? In Bhajan Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur, our seventh Goswami, he has explained that each verse of Shikshastakam corresponds to one or more of the stages of bhakti, going from Shraddha up to Prem.
Sapta Goswami Srila Bhakti Nuestro séptimo Goswami Srila Bhaktivinoda Thakur ha explicado en Vayan Rajasya cómo cada verso del Shikshastakam corresponde a una o varias etapas del progreso desde Shraddha hasta Prem. развития Бхакти. So, the reason we cannot be steady in bhakti is because there is still the presence of anarthas. Причина, Entonces la razón por la que no podemos ser estables en el Bhakti es por la presencia de anartas. And so, in that stage of bhajana kriya and anartha nivritti, while one is practicing bhakti and the anarthas, unwanted desires and various obstacles are slowly being cleared. So during that stage, one's bhakti is called anishtita bhakti, unsteady devotion. и между этапом Entonces en esta etapa en la que uno está despejando lentamente los anartas, es decir, en Vajana Kriya y en Anartha Nivritti, esta práctica se llama anishtita, es decir, que es inestable. The stage of anartha nivritti and the stage of nishta have been described in the second and third verses. Entonces, en el Shikshastakam se han descrito los estadios de Anartha Nivritti y de Nishta en el segundo y tercer versos. So in the second verse, Mahaprabhu, he says, Nam namakari bahuda nija sarva shaktis, tatra pitania matas marnena kalaha, eitadrishi tava kripa bhagavan mamapi, durdaivam idrishamiha janinanuraga. во втором куплете Es el segundo verso del Shikshastakam. говорит: Oh my Lord, «О мой Господь, Oh Señor mío, you have unlimited names and you have invested these names with sarva shakti, all your potencies. tú tienes nombres ilimitados y has invertido en estos nombres Sarva Shakti, todas tus potencias. своей шакти». You are so merciful that you allow us to easily approach you through your holy names, but I am so unfortunate that I have no eagerness for chanting. Ты Tú настолько eres tan misericordioso que nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti muy fácilmente a través de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no tengo ningún deseo de acercarme a tus nombres. So, in this question also, part of the question related to, should we try to first get quality and then quantity in our chanting, or try to get quantity first and then quality in our chanting? в контексте Otra parte de la pregunta es si debemos preocuparnos primero por tener calidad en nuestro canto y luego cantidad, o al revés, primero cantidad y luego calidad. и фокусироваться на качестве или просто больше стараться, вот что делать? So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains some of the secrets of the second verse of Shikshastakam. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur explica algunos de los secretos del segundo verso del Shikshastakam. First of all, we see that Mahaprabhu is saying, Eitadrshi tava kripa bhagwan mamapi durdaivam iddushamiha janinanuraga. Due to durdaiva, misfortune, I am not feeling anurag. He means an eagerness for chanting. Mahaprabhu Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur dice que debido a Durdaivam, mi mala fortuna, no puedo experimentar Anuraga, es decir, To mean the stage of praying called anuraga. Here, anurag just means utkanta, a strong eagerness. тут Anurag, es decir, apego por los santos nombres. Entonces aquí Anurag no es un estadio de Prem que se alcanza mucho después de nuestra práctica, sino The person is about to pass away, then their pran goes up and is about to leave through the mouth. And when it's up to the neck, that is called utkanta. That means when utkanta means my pran has come up to the neck, that means just in a moment I'm about to pass away. утканта, es decir, Utkanta, que siente que está a punto de morir la persona, porque cuando uno muere, el prana sube a la garganta y luego abandona el cuerpo por la boca. Entonces Utkanta quiere decir que ya está en la garganta a punto de dejarnos. That is jivana sandhi, that last moment between life and death. Then there's a natural humility.
Entonces, en ese último punto entre la frontera entre la vida y la muerte se llama Jivana Sandhi, y en ese punto hay una gran humildad. And покорность. And so, my Gurudev always used to say that bhajan takes place in the Jivan Sandhi. In other words, the devotee who is thinking, at any moment, I can die. И мой Гурудев любил Entonces, Param Gurudev solía decir todo el tiempo que el Vayan tenía lugar en Jivana Sandhi, en esta frontera. Es decir, que el devoto tenía que pensar en cualquier momento me va a morir. Eagerness, oh my Lord, if you will not give your mercy now, I cannot live. и Y tiene unas ganas tales de practicar que dice, mi Señor, si no recibo tu misericordia ahora, no voy a poder seguir viviendo. Idrishamiha janina anuragaha. Due to Durvadaiva, misfortune, I'm not feeling this intense eagerness. Oh my Lord, I cannot live without you. Entonces, debido a nuestra mala fortuna, no sentimos este gran deseo de, oh, Señor mío, no puedo vivir sin ti. Господи, обрести тебя. So this Durdaiva is aparad. Entonces, este Durdaiva es aparad, ofensas. One is committing offenses to the holy name, or one is suffering from the reactions to offenses that were previously committed. То есть Entonces, uno está cometiendo ofensas contra el santo nombre o está sufriendo las reacciones de ofensas que fueron cometidas previamente. с реакциями за эти аппаратки, то есть не отработала еще эти реакции. Now, just see the very beautiful implication, the Dhwani suggestion of this poetry of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, fíjense en las hermosas implicaciones de esta poesía de Chaitanya Mahaprabhu, es decir, el Dwani. Due to the presence of aparad, I'm not feeling that intense eagerness. That means that if a person will chant the holy name, avoiding the 10 types of nam aparad, then just the touch of that name will manifest intense eagerness in the devotee. То есть Entonces, si debido a las ofensas no estamos experimentando un gran deseo, la implicación es que si cantamos sin ofensas, en solo un momento vamos a sentir cómo se manifiesta en nuestro corazón este utkanta, este gran deseo. эти аппаратки научатся воспевать без нам аппарат святое имя, то реакция будет очень быстрой, то есть очень быстро пробудится вкус к воспеванию. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur says that this verse embodies the two stages of bhakti, sadhu sangha and bhajana kriya. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur dice que este verso representa dos estadios del Bhakti, Sadhu Sangha y Vajana Kriya. каким образом? ¿Cómo es esto? If we consider the verse, we'll see that this verse is a lamentation. Потому что если задуматься, Si consideramos el verso, veremos que es una lamentación, un lamento. как покаяние, сокрушение. Oh, Sri Krishna, you are so kind. But I am so unfortunate that I don't have attraction for chanting. Тут эмоции Oh, Shri Krishna, tú eres tan amable, pero yo soy tan desafortunado que no tengo atracción por el canto. в том, что я не чувствую никакого влечения к воспеванию твоих имен. So this is a nirveda or atmaninda, self-criticism. То есть Entonces es un nirveda o atmaninda, es decir, autocrítica. раскаяние. It is full of vishad, anutap, that is regret. То есть это Está lleno de vishad anutap, es decir, The arrepentimiento. verse itself embodies the mood of contrition. El verso mismo representa el humor de la contrición, es An decir, emotion of extreme regret for one's mistakes. contrición, perdón, es decir, una emoción de intenso arrepentimiento por los propios errores. Astonishing thing that the treasure of love for Krishna is easily attainable through the chanting of the holy names. But those who are proud and those who are materialistic can never access that prem because it is kept in the chest of contrition. как поразительно, что вот это Entonces esto es algo muy asombroso, que este gran deseo por
por tener la asociación de Krishna, se puede manifestar muy fácilmente a través del canto de los santos nombres, pero nunca a alguien que sea materialista o que esté orgulloso. Tiene que abrir el cofre del arrepentimiento y ahí va a encontrar el tesoro del santo nombre. A proud person thinks, Ishvaro ham aham bhogi siddham balavatsuki. Oh, I am in control. Una persona orgullosa piensa, yo tengo el control. I am very happy. Yo estoy muy feliz. Yo soy muy feliz. I am the enjoyer. Yo soy el disfrutador. Ishvaro ham bhogi siddham. I am perfect. Yo soy perfecto. They cannot imagine, that the entrance into the spiritual path requires the extreme anutap, contrition, regret, and self-criticism. No pueden imaginar que la entrada a la senda espiritual involucre un intenso arrepentimiento, contrición y autocrítica. These are some of the wonderful secrets of this second verse of Shikshastakam. Estos son algunos de los maravillosos secretos de este segundo verso del Shikshastakam. And it indicates the stage of sadhu sangha, because a conditioned soul, his mood will only be changed from his conviction in being a great person to his conviction in thinking, I am very fallen and useless and I have made so many mistakes, I am completely ignorant. That mood will come only by the influence of sadhu sangha. Entonces este verso también representa el sadhu sangha. ¿Por qué? Porque una persona solamente va a pasar de un humor en el que se siente perfecto y en control a un humor en el que se siente muy, muy caído y muy inútil por la presencia o por el contacto con una gran personalidad, con un devoto puro. Those sadhus who are actually pure and perfect, but they will themselves weep. Hari, Hari, Bifale Janama Kohinu, Manusya Janama Paya, Radha Krishna Napajiya, Janiya Sunya Bisha Kohinu, Hari, Hari, Bifale Janama Kohinu. Oh, weeping, Hari, Hari, I have wasted my life. Entonces se refiere a aquellos sadhus que, aunque han alcanzado la perfección, cantan y se lamentan, oh Hari, ¿cuándo podré encontrarte? Attained this rare human birth, but I did not do bhajan to Radha and Krishna. Yo he recibido este cuerpo humano que es muy difícil de conseguir, pero no he hecho bhajan de Radha y Krishna. I am such a foolish and tragic person that I have knowingly drunk poison. Entonces soy una persona tan tonta y tan trágica que a sabiendas he bebido veneno. Radha Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he bought from Goloka Vrindavan the treasure of Krishna Prem in the form of Harinam Sankirtan. But alas, I never developed attachment for it. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo desde Goloka Vrindavan el Prem de allí en la forma del Harinam Sankirtan, pero yo no he probado ni una gota de ese néctar. Gora Pahunaba Jiamainu Premaratana Tana Helaya Harainu. Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give the jewel of the brain, but I have lost it just out of sheer negligence. Un devoto puede llorar, Chaitanya Mahaprabhu ha venido a entregar la joya del Prem, pero yo la he perdido por pura negligencia.
из-за внимательности потерял это сокровище. I gave up the company of high-class Vaishnavas. Я забросил Renuncié a la compañía de Vaishnavas muy elevados Enjoy asat vilas, all types of worldly activities. ради того, para poder disfrutar a Vilas, todo tipo de actividades mundanas materiales. чтобы заниматься разными глупостями, наслаждаться. And now, because of my own fault, the noose of karma is tightening around my neck. Y ahora por mi propia culpa, la cuerda del karma se está apretando alrededor de mi cuello, la horca. So in this way, the pure devotees, with great humility, they are lamenting their fallen condition. И в таком De esta forma, los devotos puros con gran humildad están lamentándose por su posición caída, su condición de ser caídos. Oh, some regret may come to us. Oh, if he is so advanced and considering that he is so fallen, then what to speak of me? Entonces, cuando nos asociamos con Vaishnavas así, parte de esa humildad se va a despertar en nosotros en la forma de arrepentimiento. Wow, si él es tan elevado y se considera tan caído, ¿qué puedo decir de mí mismo? смотреться к себе, может, на самом, если он такой возвышенный считает, что с ним что-то не так, то, наверное, что-то не так со мной. So then the devotee criticizes himself. Eitadrishi tava kripa bhagavam mamapi durdaiva midrishami ha janinanuraga. Oh, Krishna, you are so kind to come in the form of your names, but I am so unfortunate. И тогда Entonces el devoto That regret, contrition is there. el devoto se lamenta. Oh Krishna, tú eres tan misericordioso que has venido en la forma de tus santos nombres, pero yo soy tan caído que no siento ningún apego por ellos. So Aparece este arrepentimiento. related to the quality side of chanting. Entonces esto se refiere al aspecto de la cualidad, de la calidad del canto. Our chanting will have a quality if really we are crying from the heart. Nuestro canto tendrá calidad si verdaderamente estamos llorando desde el corazón. Bhakti yoga, bhakti yoga dhan. Bhakti ei Krishna nam smana kandan. Bhakti yoga is a great treasure. And what is it? To call the names of Krishna and weep. El Bhakti Yoga es un gran tesoro. ¿Y en qué consiste? En en pronunciar en voz alta los nombres de Krishna y llorar. So the devotee should try to chant in this mood. Entonces el devoto debe tratar de cantar con este humor. In this stage, it's more, one should try to complete a fixed number of rounds every day. But in this stage, service to Sri Guru is more important. One should do both, but the emphasis should be on service to Sri Guru. Entonces uno debe siempre completar un número fijo de rondas cada día, pero en esta etapa el servicio al Guru es más importante que las rondas. Нужно уделять именно гуру севе. There are two types of Guru Sevak, the Sadharan and Vishesh, ordinary and special. Hay dos tipos de sirvientes de Guru Sevakas, el no sé qué y el Vishesh. Ordinary Guru Sevak thinks there are many angas of bhakti, and Kirtan is one of them, and Guru Seva is one of them. Entonces el primero es el devoto, digamos, el sirviente, digamos, ordinario, normal, que piensa que dentro de todas las angas del Bhakti que existen, una es el Guru Seva y otra es el Namakirtan. He thinks, oh, for me there is one anga of bhakti, Guru Seva, and all my hearing, chanting, remembering are the subdivisions of that one activity, Guru Seva. Pero el Vishesh Sevaka, es decir, el sirviente especial, piensa que el único anga del Bhakti que existe realmente es el servicio al Guru. Y todos los demás angas, todos los demás partes del Bhakti forman parte del servicio al Guru. Hearing from pure Vaishnavas, Bhagavatas, and hearing Srimad Bhagavatam from them and serving them. These two types of Bhagavats. Hearing the Srimad Bhagavatam and serving the Bhagavat devotees. Entonces hay dos tipos de servicio al Bhagavatam. Uno, escuchar el Srimad Bhagavatam, y otro, servir al Bhagavata, que es un devoto, es decir, una escritura viviente. Here Abhadrishu means
the effects of nama parad, they are gradually destroyed. Y por este servicio, los efectos de las ofensas al nombre del Namaparad gradualmente se van destruyendo. One should try to gradually increase his chanting. Y uno debe tratar de gradualmente aumentar su canto. Увеличить количество воспевания. So that is described in the next verse of Shikshastakam. Tanadapi sunichena torapi sishnuna amanina manadena kirtanya sada hari. That is, one should consider oneself more worthless than a blade of grass. Eso se explica en el siguiente verso del Shikshastakam, es decir, que comienza diciendo que uno debe considerarse más caído que una brizna de hierba, Tolerant than a tree. Быть volverse más tolerante que un árbol, Respect to everyone. darle respeto a todo el mundo. Kirtanya sada hari. Chant continuously. Here's now the quantity. The quantity comes. Y Kirtaniya Sadhari, es decir, aquí entra en juego la cantidad. в конце как раз идет речь о количестве. Непрерывно воспевать святые имена. And actually, without increasing the quantity, there will not be a very significant increase in the quality. И De hecho, sin aumentar la cantidad, no va a haber un aumento significativo en la calidad. улучшится в любом Nama случае. parada yuktanam nama nevyam harantyagam. The offenses to the holy name are removed by the Nam Prabhu himself for one who chants continuously. Потому что Ha citado este verso que dice que las ofensas contra el santo nombre son retiradas por Mahaprabhu mismo para alguien que canta continuamente. способ расквитаться за вот эти совершенные прежде намапарадхи. Now, it often happens that when devotees hear, oh, to enter into bhakti, have to have atmaninda, self-criticism, and I have to feel anutap, regret, then they misconstrue this and take it as a type of, I have to go into a state of depression. Entonces a veces pasa que los devotos piensan, para entrar al bhakti tengo que autocriticarme y tengo que sentir arrepentimiento, entonces lo malinterpretan y piensan, tengo que entrar en un estado de depresión. Впасть в депрессию. So then be criticizing themselves all the time. They go into a state of depression, but this is not the path of bhakti. This is the mode of ignorance. Они Entonces, просто por criticarse a sí mismos continuamente, entran en un estado de depresión, pero esto no es el camino del bhakti, esto se llama depresión. There should be utsaha nisyat dharyat, enthusiasm, patience, enthusiasm, confidence, and patience. потому что в En el bhakti debe haber entusiasmo, confianza y paciencia, como dice el Upadeshamrita. One must follow Mahaprabhu's example and the example of the acharyas of lamenting one's fallen condition, expressing that. That's called Danya Bodhika, praying to the Lord, expressing one's fallen condition. But at the same time, one has to keep a very strong faith that one day Krishna will give his mercy to me. здоров. Entonces, Optimism has to be there. Entonces, por un lado, uno debe lamentarse y rezarle a Krishna desde una posición de arrepentimiento, esto se llama Daina Bodhika, y por otro lado debe tener una fe muy fuerte, un optimismo y la certeza de que Krishna en algún momento nos va a dar su misericordia. Непременно у меня в будущем все получится. Кришна даст мне милость, Гурудев даст мне милость, и я буду расти. So, in this regard, how to remain in steadiness while criticizing oneself, but at the same time keeping that great optimism has been expressed very beautifully by Lord Brahma in his Brahmastuti, prayers to Sri Krishna. Entonces, ¿cómo hacer para mantener el entusiasmo y al mismo tiempo esta actitud de humildad y de autocrítica y arrepentimiento y a la vez esta confianza en Krishna? Ha sido explicado por Brahma en el Brahmastuti, sus oraciones que forman parte del Srimad Bhagavatam. So, he has said,
tate nukampam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam ridvagvapubi vidadan namaste jiveta yo mukti pade sadayabhak. So the meaning here is, oh my Lord, that devotee tate anukampam susamikshamano means that is susamikshamana. Ikshamana means while looking what? Looking forward to anukampa, Krishna, receiving Krishna's mercy. Господь Брахма Entonces, este verso quiere decir que aquel devoto que mientras mira hacia adelante y esperando recibir la misericordia de Krishna, Indeed, not only looking forward to Krishna's mercy, receiving his full mercy in the future, but considering ikshamano while looking, that means while seeing everything in his life to be the result of Krishna's mercy. entonces quiere decir que no solo está ansioso por recibir la plena misericordia de Krishna en el futuro, sino que está viendo que todo en su vida es parte de la misericordia de Krishna. происходит. Here, su means shushtu. That means seeing very clearly. Су Su quiere decir shushtu, es decir, ver muy claramente. And sam means seeing completely or accurately. Y sam quiere decir ver completamente o exactamente o correctamente. In our life, we should see that whatever happiness and distress is coming to us is Krishna's mercy alone. Quiere decir que en nuestra vida debemos ver que toda la felicidad y todo el sufrimiento que nos vienen en la vida son solamente misericordia de Krishna. Because a secondary result of bhakti is happiness. потому что Porque un resultado secundario del bhakti es la felicidad. счастье. And the result of making offenses on the path of bhakti, this makes distress, suffering. А Y el последствия resultado de cometer ofensas en el camino del bhakti es sufrir. это влечет за собой страдания. So happiness is coming as a side effect of the bhakti which was correctly performed, and the distress is coming as the result of bhakti with which there were some offenses. Радость Entonces la felicidad viene como un resultado del bhakti que fue ejecutado correctamente, y el sufrimiento es un resultado del bhakti это результат hecho con errores, equivocadamente, de la manera incorrecta. Accepts all happiness and distress, everything in his life, as Sri Krishna's mercy upon him. преданность, Entonces el devoto всё происходящее в жизни. experimenta todo, la felicidad y el sufrimiento que experimenta en su vida, únicamente como misericordia de Krishna. Just like a small child, sometimes his father gives him milk to drink, and sometimes the father gives him bitter neem juice to drink. Y tiene un humor como el del niño al que a veces su padre le da leche para beber y a veces le da aceite de neem, que es muy amargo, para beber. Горького там сока нима. But the child thinks, I don't know what is good for me. Но ребенок Pero el niño piensa, yo no sé lo que es bueno para mí. My father knows what is good for me. Mi padre sabe lo que es bueno para mí. полезно для меня. So what he is giving, I accept. It's all his mercy. Всё, что Entonces lo que él me da, yo lo acepto, es todo su misericordia. любит меня, и значит, все, что он делает для меня, это добро. Sometimes the father embraces and kisses his child, and sometimes he gives him a slap. A veces el padre abraza al niño y le da un beso, y a veces lo bofetea. Дать по попе. So the devotee, he thinks in this way, I have no power over karma or time. Entonces el devoto piensa de la siguiente manera: yo no tengo ningún poder sobre el karma o sobre el tiempo. Мне не подвластно ни карма, ни время. It is my Lord who makes me experience happiness and distress and also inspires me to serve him. Я ничего не Es solo mi Señor el que me hace experimentar felicidad y sufrimiento, y también el que me inspira para servirlo. и вдохновение на служение ему. So in the fourth canto of Srimad Bhagavatam,
Prithu Maharaj prays and expresses such a mood. Четвертое. Entonces, en el canto cuarto del Srimad Bhagavatam, Prithu Maharaj reza con este humor. Tvanmayayadha janaisha kandito yadanyada shastaritatmano buddha yathachirat palahitam pita swayam tata tvameva sina samihitam. He said, "Oh my Lord, because of your illusory energy, all the living beings in this world have forgotten their true constitutional position of their soul. Entonces él dice, oh Señor mío, debido a tu potencia ilusoria, todas las entidades vivientes de este mundo se han olvidado de la posición constitucional de su alma. Who is desirous to get some material happiness from society and friends and love and worldly situations. Y debido a esta ignorancia, siempre están esperando recibir alguna felicidad de relacionarse con personas mundanas en este plano material. В теплых отношениях с семьей, родственниками, с Con обществом. sus amigos, sus familiares, sus parejas, etc. Please, don't ask me to take any material benefits from you. Поэтому Entonces, por favor, Señor mío, no me hagas pedirte But beneficios materiales. just as a father does not wait for his son to ask, but he does everything for the benefit of his son, in the same way, oh my Lord, you can give to me whatever you think is best for me. лучше поступить Entonces, así como un hijo, como un padre no espera que su hijo le pida las cosas, sino que simplemente le da делает всё на todo lo que él necesita para su mayor beneficio, entonces de la misma forma tú dame lo que yo necesite sin que yo te lo pida. сам, посылай мне все, что необходимо для моих жизненных уроков. So this is the meaning, tattenu kampam susamekshamano bunjana evatmakritam vipakam. Now, ridvag vapuve vidadan namaste jiveti yo mukti pade sadaibak. The devotee, he bows down again and again by his body, by his mind and words. Entonces, вот это Entonces hemos discutido la primera parte del verso, ahora la segunda. El devoto se inclina una y otra vez ante Krishna con su cuerpo, su mente y sus palabras. далее следует, что преданный постоянно кланяется своим сердцем, словами, телом Господу. That means the devotee does not feel tormented by the situation of life. Esto quiere decir que el devoto no se siente atormentado por la situación de la vida. Из-за вот того, что происходит внешне вокруг него. Oh my Lord, I trust you, and I am just continuously in all situations bowing down and glorifying you by body, mind and То words. есть преданный Oh mi Señor, yo confío en ti y en cada momento de mi vida me estoy inclinando a ti при этом mediante mis acciones, mis palabras y mis pensamientos. словами, телом, умом. So now, just as a good son, simply by remaining alive, becomes the rightful heir to the property of his father, so in the same way, that devotee, simply by staying alive, just living in this way, becomes the rightful heir to receive the service of the lotus feet of Shri Krishna. Хороший Entonces, de la misma forma que un niño, simplemente por mantenerse con vida, con el tiempo se convertirá en el heredero justo de los bienes de su padre, de la misma forma un devoto que vive de esta forma, simplemente por mantenerse con vida, eventualmente heredará los pies del loto de Krishna. И он станет наследником, преемником даров, которые Кришна уготовил для него. So this life in this mood, this leads to complete perfect success. И вот такое Entonces, настроение vivir con este humor conduce al éxito completo y perfecto. Just remaining alive with a steadiness in this devotional mood. просто Simplemente manteniéndonos con vida, con una estabilidad en este humor devocional. So only a person who lives in this way is really living. или Entonces, solo una persona que vive de esta forma está viviendo realmente. жизни и жизнью не назовешь. That's why in the 10th canto it is said, Dritaya eva swasantya chasu brito. It means that only
if a person lives their life in this way and becomes a faithful follower of Sri Krishna, only if that person lives in this way, when he's breathing, he's actually alive. And others who don't live in this way, they're not truly alive. Their breathing is just like the bellows of a blacksmith. You know, air goes in and out of the bellows of the blacksmith, but these bellows are not really alive. Entonces el Srimad Bhagavatam en el canto 10 dice que solamente una persona que tiene devoción por Krishna, cuando respira, se puede considerar que está vivo. Si no, va a ser como un fuelle, el fuelle de un herrero, que simplemente pues succiona y expulsa aire, pero no porque esté vivo, sino como algo mecánico. So to go through anartha nivriti, to attain steadiness and quality of chanting, what is required is that at the same time the spirit of lamentation, humility, self-deprecation, but also great optimism. Entonces, para atravesar esta etapa de la Anartha Nivriti y alcanzar estabilidad en nuestra práctica, lo que necesitamos es tener al mismo tiempo este humor de contrición, arrepentimiento y autocrítica combinado con un gran optimismo. Como explica el verso de Brahma. In this way, try to be alive in bhakti. Entonces, de esta forma, traten de estar vivos en el bhakti. Sadanga Shanagati, this spirit of surrender is bhaktir pran, is the active ingredient that gives vitality and life to bhakti, to our devotional practice. Entonces, este espíritu de rendición en la práctica es lo que le da vida a nuestro bhakti, es el pran del bhakti. Don't be like the living dead, only breathing like the bellows of a blacksmith. Entonces no seas como como los muertos vivientes, respirando como el fuelle de un herrero. When we see everything with great optimism as the mercy and kindness of Sri Krishna. Estamos verdaderamente vivos solamente cuando vemos todo lo que ocurre en nuestra vida como la misericordia de Krishna. Now we have a question from Navita in Bolivia. La siguiente pregunta es de Navita en Bolivia. She said, I have recently read some article where it is said in the Hari Bhakti Vilas 17.156, it clearly says, Srayan Syad Utarotaraha, that the among three types of japa, they are progressively better and better. Entonces ella leyó un artículo hace poco que dice que en el Hari Bhakti Vilas 17.156 se dice que hay tres tipos de japa que son progresivamente uno mejor que el anterior. So the three types of japa are vachik japa, that is japa when we repeat the mantra audibly. Y estos tres tipos son primero el Bachik Japa, es decir, cuando repetimos el mantra de forma audible. Upamsu japa, where the lips are moving just very slightly and a small sound is coming which is heard by the person who is repeating the mantra but not clearly audible to others. Upamsu japa, soft chanting. El siguiente tipo de canto sería el Upamsu Japa, es decir, cuando movemos nuestros labios y lo pronunciamos en voz muy baja, de tal forma que lo podemos oír nosotros, pero no los demás. Manasik japa, that is the chanting only in the mind. The lips are not moving and no sound is produced. There is only chanting in the mind with the visualization, or rather the fixing the mind, applying the mind to each syllable of the mantra and doing mantra chintan, remembering the meaning. Y por último estaría el Manasik Japa, es decir, cantar únicamente mentalmente sin que los labios se muevan ni se produzca ningún sonido, fijando la mente y aplicándola en el recuerdo de cada sílaba del mantra y haciendo mantra artyachintyam. The question is,
recordando el significado Someone de has las written palabras. that of these three, they are in ascending order of excellence. Chanting audibly is not the best. Chanting softly is better, and not chanting at all, just remembering the mantra in the mind, is the best. Entonces ella dice que ha leído un artículo en el que alguien dice que estas tres formas son progresivamente una mejor que la otra. Cantar en voz alta no es tan bueno, cantar en voz baja es mejor y lo mejor de todo es no cantar, sino simplemente repetir el mantra mentalmente. Самый лучший способ. And the reason is obvious, because just softly speaking requires greater focus of mind on the soft syllables. And the manasic japa is a purely mental activity, so there's no chance of the mind slipping out. Y la razón es obvia porque pronunciar el mantra en voz muy baja requiere una concentración mayor y luego cuando se repite mentalmente es algo solo mental, entonces no hay ninguna oportunidad de que la mente se distraiga. Шептали они громко, а когда уже это монасик, то вообще ум там полностью включен, там не отклоняется, не отвлекается, он там продумывает каждый слог. So, can we understand that progressively, as we get more and more advanced in our adhikar, in our qualification, that we should gradually stop chanting and only remember the Mahamantra in our mind? Entonces debemos concluir que a medida que avancemos en nuestra práctica debemos dejar de cantar eventualmente en voz alta el mantra para repetirlo únicamente en el interior de nuestra mente. Молчать и мысленно повторять джапу в уме. So the answer to this question is no. This is all completely wrong. La respuesta a esta pregunta es no. Todo esto está completamente equivocado. Это совершенно неправильная идея. Vachik japa and upamsu japa are included in the category of kirtan. Потому что Vachik Japa y Upamsu Japa están incluidos en la categoría de Kirtan, es decir, cantar en voz alta y en voz baja. Matrena kirtanam bhavati. It is called kirtan if the lips are moving, lips and tongue are moving. Es decir, se llama Kirtan si la lengua y los labios se están moviendo. But if there's no sound at all and the lips are not moving, then it is in this japa is in the category of smaranam. а повторение джапы Pero si no se mueven los labios y no se produce un sonido, entonces este Japa no está en la categoría de Kirtan, sino de Smaranam, de recordar. Smaranam or dhyan meditation was the yuga dharma for Satya Yuga. Entonces el Smaranam o el Dhyan, la meditación, era el Yuga Dharma Kali Yuga para un Yuga anterior. Sankirtana. То есть Y el Yuga Dharma para el Kali Yuga es Sankirtanam. Сати-юга, а для Кали-юги наша юга-дharma это Харинама Санкиртана. So Chaitanya Mahaprabhu has said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to Kirtan. Махапрабху Entonces Mahaprabhu ha dicho para Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, todas las glorias al Kirtan de Krishna. Don't think that Sankirtan. only refers to Kirtan, some being together with a group of people. That's one meaning. тут именно Entonces Sankirtan no solamente quiere decir cantar en grupo. Ese es un significado. приставка относится только к киртане, который происходит в составе, многочисленном, в присутствии других. Это одно из значений санкиртаны, но не последнее, Hmm? But не единственное. Navadvip bhakti purna nama hoite hoi. All the angas of bhakti are completed simply by chanting the holy name, and that is why it is called Sankirtan, that kirtan which is completely independent of every other process, and all other processes are included in it. Therefore, it is Sankirtan. Entonces todas las actividades del Bhakti se ejecutan únicamente cantando el santo nombre. Entonces por eso se llama Sankirtan, porque es Sam, está completo en sí mismo. Some complete bhajan anga. That is the complete anga of devotional service. То есть Sankirtan es Sam, es decir, completo. Es una parte del Bhajan que es completa en sí misma. So Thakur said that kirtan, which is free from aparad, offense, and which is free from anartha, and which is done with sambandha gyan, with knowledge of our relationship with Krishna, that is called
and under the guidance of a pure Vaishnava. That is called Sarvato Bhavein Kirtan or Sankirtan. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que practicar Sankirtan sin ofensas, libres de anartas, teniendo Sambandha Gyan, conocimiento de nuestra relación con Krishna, y bajo la guía de un devoto puro, esto es Sankirtan. Личных с Кришной и в присутствии садху. Вот тогда киртан и является полноценным санкиртаном. In Sri Raghavatma Chandrika, Srila Vishwanath Chakravarti explains that the Mukhya Anga, the main limb of Raganuga Bhakti is Smaranam, remembrance. En Raghavatma Chandrika, el autor dice que el anga principal del Bhakti es, del Raganuga Bhakti, perdón, es Smaranam, el recuerdo. So, but he then explains, but this Smaran should be Kirtan Adhin, subordinate to the Kirtan. Pero él luego aclara que este Smaranam debe ser Kirtan Adhin, es decir, debe estar subordinada al Kirtan. That is that this Smaran is manifesting by the power of Kirtan. Esto quiere decir que este Smaran se manifiesta por el poder del Kirtan. As Srila Bhaktisiddhanta Thakur said in his poem Dushtaman, that Kirtana Prabhave Smarna Hibe, by the Prabhav, the power and influence of Kirtan, this Smaran manifests automatically. Como dice Srila Bhaktivinoda Thakur en este poema, este Smaranam se manifiesta por el poder del Kirtan. So, Vishate Это следствие киртана. Bhagavan Hridi in Srimad Bhagavatam. There, Sutta Goswami Pad says, those who are engaged in hearing Srimad Bhagavatam and taking it very seriously, the Supreme Lord manifests himself in their heart after a short time. Entonces en el Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami dice, aquellos que están ocupándose muy seriamente de escuchar el Srimad Bhagavatam, el Señor se manifiesta en su corazón muy rápidamente. That Sravana Kirtan Havato Bhaktasya Smarna Prayatna Navasyaka. For the Vaishnavas who are deeply engaged in hearing and chanting, then they don't have to make a separate effort for Smaranam, because the Smaranam means that the Lord himself manifests in the heart, and then you inspect him with your mind. Entonces, en el comentario a este verso por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, él dice que para aquellos que están practicando intensamente cantar y escuchar, el Smaranam se produce de manera automática, porque este Smaranam es simplemente inspeccionar a Dios cuando aparece en nuestro corazón, a Krishna. Manasa Anusandanam. That Smaran means, remembering means, to inspect and investigate the Supreme Lord with your mind. So this purity comes from the power of the kirtan, and then you behold that with your internal, your antakaran. Entonces, that is Smarana. Srila Jiva Goswami describe el Smaranam como inspeccionar o observar la forma de Krishna que aparece en nuestro corazón por el poder del canto. O sea, se canta, esto produce un spurti de Krishna en nuestro corazón, una visión, y al examinarla, esto es Smaranam. Even though great sages in other times, some of them were partial towards dhyan, smarana or meditation. A pesar de que en los tiempos antiguos muchos grandes sabios eran parciales hacia la meditación, en otros sampradayas y en otros yugas, o sea, preferían esa actividad. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Rupa Goswami. Then our kirtan and smaran go on together. Pero aquellos que seguimos a Chaitanya Mahaprabhu y a Srila Rupa Goswami, nuestro kirtan y nuestro smaranam van juntos. So Srila Jiva Goswami Pad, he said, Chuddha antakarnas chet, kirtan aparityaga, smaranam kuryat. One whose antakaran
inner region of the heart has become shuddha, purified by surrender to Guru and hearing and chanting, he can take up smaran but not giving up kirtan. Entonces, Jiva Goswami dice que para alguien cuya mente ha sido purificada por por la práctica del bhakti, entonces una persona sí puede practicar smaranam, pero sin dejar el kirtan. Jiva Goswami Pad explains in Bhakti Sandarbha in regard to kirtan that the intensity, the density of the samadhi, that is the samadhi, the deep meditation, the trance which comes from kirtan, it is deeper than the samadhi which will come from only dhyan. Y Jiva Goswami mismo dice en el Bhakti Sandarbha que el samadhi, el trance, la meditación profunda que viene del kirtan es mucho más profunda e intensa de la que viene únicamente a través de solo la meditación. So it may be for a very advanced Rasik Vaishnava that when they are chanting, they lose external consciousness and become stunned because they've entered into the lila. And then obviously, from our perspective, they're just doing dhyan. But that is another case. That does not mean that the dhyan or meditation is superior as a process for those who are trying to attain the level of those great rasiks. Entonces, puede que veamos de vez en cuando que un gran devoto muy avanzado y que sea además braya rásica pierde la conciencia externa de este mundo y entra en los pasatiempos trascendentales de Krishna, pero eso no quiere decir, o sea, esa persona en ese momento está únicamente haciendo smaranam, pero eso no quiere decir que como proceso el smaranam sea superior al kirtan. Tenemos que hacer kirtan para poder llegar a ese estado. Rupa Manjari is doing kirtan in the Rasa Lila for the pleasure of Radha and Krishna. Entonces quizás Rupa Goswami en ocasiones perdía el sentido y se quedaba silencioso, dejaba de cantar, pero en su forma eterna como Rupa Manjari estaba haciendo kirtan para Radha y Krishna, para el placer de Radha y Krishna en el Rasa Lila de Goloka. So a comparison with a person who is trying to attain perfection and a perfected person. These are different cases. Entonces, esto es para establecer una comparación entre alguien que está tratando de alcanzar la perfección y alguien que ya es perfecto. Son casos diferentes. So Srila Rupa Goswami has given in his essence of all advice, Tan Nama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasanama Nasi Niyodja. The essence of all advice is one should utilize one's full time engaging the rasana, the tongue and the mind, tongue and mind together, not just mind and forget the tongue. Engage the tongue and the mind in Sukirtan Anu Smrityo. Here, this is Smrityo, this is in the dual case. That is that the Kirtan and the Smaran go together, and the Smaran is Anu Smaran, it is following in the wake of the power of the Kirtan. Entonces, Srila Rupa Goswami en el Upadeshamrita, la esencia de todos los consejos espirituales, ha dicho que que justamente la esencia de la práctica espiritual es practicar smaranam, involucrar la mente y la lengua juntas. Why does it say in Hari Bhakti Vilas 17.156 that the manasik japa is superior to the soft japa, which is superior to the vocalized, articulated japa? Entonces, involucrar la lengua y la mente juntas para que se produzca el smaranam siguiendo los pasos del kirtan siempre. Entonces, ¿por qué se dice en el Hari Bhakti Vilas esto de que el japa mental es mejor que el japa en voz baja y mejor que el japa en voz alta? Typical example of quoting a verse out of context. Entonces, este es un típico ejemplo de citar un verso por fuera de su contexto original. The 17th Vilas of Sri Hari Bhakti Vilas is discussing the subject of Purascharana. El Vilas número 17 de Hari Bhakti Vilas está discutiendo este tema. That means that after receiving a Diksha mantra, Es decir, que después de recibir un Diksha mantra,
devotee can undergo a series of rituals to purify that mantra. Entonces el devoto puede pasar por una serie de rituales para purificar ese mantra. Преданный может решить совершить вот эти ритуалы. So that is called purascharana. Вот это Eso se llama Purascharanam. And there are many aspects to that purascharana vidhi. там Y hay muchos aspectos de ese Purascharana Vidhi. For example, one will have to remember the mantra. And when we say mantra here, this is not referring to the Hare Krishna Mahamantra. It means the mantras which are given by Guru at the time of Diksha, or other types of mantras which have a bij and a name in the dative case and a word indicating prapatti or surrender like Namaha and Swaha. То есть, Entonces aquí, cuando hablamos de mantra, no nos referimos al Hare Krishna Mahamantra, sino a los mantras que da el Guru en el momento del Diksha, que tienen un bij, una semilla y un nombre en el caso dativo. So this is in reference to mantra jap, not to nam japa. Поэтому Entonces esto es en referencia a mantra japa, no a nam japa. мантра джапу, а не и нама джапу. So in this Purascharana Vidhi, the devotee will have to rise early in the morning, take bath, and perform jagyas, fire sacrifice, and sit and do silent japa of his mantra 3 times a day, and many other rituals. То есть это слово Entonces, Have to purify his japa mala by bathing the mala in panchagavya, cow dung and cow urine and yogurt, ghee and milk. то есть это Entonces, como parte de este Purascharanam Vidhi, el devoto tiene que hacer un montón de rituales como levantarse muy temprano en la mañana, darse un baño, luego hacer un yagya de fuego, purificar su yapa, limpiándola con 5 sustancias como boñiga de vaca, orina de vaca, зафиксировано. miel, leche, etcétera, y cantar hacer yapa en silencio 3 veces al día. Sacrifice 3 times a day. Вот эти мантры Además de hacer el yagya de fuego, el sacrificio de fuego, кормит брахмана. 3 veces al día. So it's a very big ritual which is sometimes done after receiving a mantra, not nam, but the mantras, diction mantras. То есть это Entonces es un ritual muy grande que se hace a veces no con el Nam mantra, no con el Hare Krishna Mahamantra, sino con estos mantras que da Guru en el momento de la iniciación. So Srila Rupa Goswami said, no diksham na cha satkriyam na purascharnam managikshate. That mantrena rasnas prageva falakri Sri Krishna namatmaka. The holy name of Krishna immediately acts and gives fruit simply by touching the tongue. And the holy name does not depend upon diksha. It does not depend on the no diksham na cha satkriyam, about various samskars and purascharana, and it does not depend on this purascharana vidhi. прославляешь это имя, Pero Srila Rupa Goswami ha dicho que el santo nombre purifica al devoto en el momento en que toca su lengua y que no depende de la iniciación, no depende de diversos samskars o rituales y no depende de estos rituales en concreto el Purascharana Vidhi. Don't take this verse from Hari Bhakti Vilas and try to use it to explain, oh, when you become really advanced, then you stop chanting. This is completely against Chaitanya Mahaprabhu's teaching and the Rupa Goswami's teaching and the whole philosophy of the Sampradaya. It is not even the process for this, the Yuga Dharma for this age. Or to speak of the higher recommendations related to Raganuga Bhakti. Entonces no hay que tomar este verso fuera de su contexto original y usarlo para justificar que cuando uno avanza mucho tiene que dejar de cantar porque eso va en contra de todas las enseñanzas даже это de Chaitanya Mahaprabhu y Rupa Goswami y del Yuga Dharma para nuestra era, por no hablar de las explicaciones más elevadas respecto al Raganuga Bhakti. ачарьев, то есть, и вообще даже это не является юга-дармой,
И, то есть, а что еще говорить, что пытаться это применить как какой-то этап совершенного бхакти для практики, то есть это вообще тут So the неприемлемая идея. the Vaidhi Bhakti is performed under the guidance of the Pancharatric scriptures. Вайд, Entonces el Vaidhi Bhakti se practica bajo la guía de las escrituras pancharátricas. Pancharatric. Pancharatric. And the Raganuga Bhakti is following the message of the Bhagavatam. Y el Raganuga Bhakti se practica siguiendo el mensaje del Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam, the main teaching is Etanya Vidyamananam Ichatam Akutobayam Yoginam Nripanirnitam Harinam Anukirtanam. Главное учение Шримад Бхагавата Y el mensaje principal del Srimad Bhagavatam es Ascertained by esto. all the great sages Ha sido afirmado por todos los grandes sabios that the infallible and supreme spiritual activity que la actividad suprema, infalible y suprema is for everyone, whether they have worldly desires, whether they want liberation, or whether they are liberated and perfect persons, whether they are yogis, for everyone. для всех и каждого. y esto es para todo el mundo, para las personas que tienen muchos deseos materiales, para los yogis, para las personas que han alcanzado la perfección, para los karmis, para los gyanis, para todos. Harinamanu kirtanam, continuous chantings. Kirtan means audibly. Аринам Harinamanu kirtanam, es decir, cantar continuamente, y hacer kirtan continuamente, y kirtan quiere decir de forma audible. хотя бы, но это вачик обычно, это громкое воспевание святых имен. Narad Vinod's Jivana Sudurmini Ryasamaduri Pura Tam Krishna Nama Kamaspamare Rasena Rasane Sada. Srila Rupa Goswami Pad said, Oh Nam Prabhu, you who give life to the Veena of Narad. That means when the Narad Muni sings the holy name, his Veena plays by himself spontaneously. Si la Rupa Goswami ha cantado, oh Narad, oh Harinam, tú que le das vida a la vina de Narada. Crest of a wave in the ocean of sweetness. Es decir, que cuando Narad canta los santos nombres, su vina empieza a tocar por sí sola. Harinam, tú eres la cresta de la ola de la dulzura. Rasane Rasena Sada. Oh Nam Prabhu, kindly appear on my tongue along with Rasa. Oh Nam Prabhu, por favor, amablemente manifiéstate en mi lengua junto con el rasa del Prem. Be careful. There are various strands of devotees here and there who are promoting. Oh, Smaran is, if you don't chant anymore and you just remember in your mind, this is very advanced. But this is not our process. This is not the teaching of Mahaprabhu Rupa Goswami Поэтому and все our Rupanuga Gaudiya Guru Varga. будьте Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay algunos devotos por aquí y por allí que dicen que cantar solo mentalmente es superior, pero esto va en contra de las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu y de todo nuestro Rupanuga Guru Varga. смараной заняться, просто что, и даже цитировать Хари Бхакти Вилас, как что смарана лучше громкого произношения святых имен. Поэтому будьте разумны и So, осторожны. if one will worship the deities of Radha and Krishna according to Pancharatric Vidhi, and also chant the holy name in the association under the guidance of Rasik Vaishnavas, then one's chanting will become purified and Smaran will awaken naturally. Entonces, si uno adora a las deidades de Radha y Krishna siguiendo el Pancharatric Vidhi, estas escrituras del Vaidhi Bhakti, y por otro lado canta los santos nombres en la asociación de Vaishnavas brayarásicos puros, entonces gradualmente se va a producir el Smaranam en el momento de cantar. Don't have faith in Nam Prabhu. А те, Las personas que no creen en esto no tienen fe en Namprabhu. святое имя. Srila Narottam Das Thakur has said, Radha Krishna Gunagan, say Paramadhyan. The highest meditation is singing about the qualities of Radha and Krishna. Narottam Das Thakur ha dicho, Highest dhyan meditation. la forma más elevada de dhyan, de meditación, es cantar las glorias de Radha y Krishna. Кришна. Ana Kariyo Paraman. And he says, I don't need
to present any more praman in this regard. This is the final conclusion. Y él dice, y no tengo que presentar ningún brahman adicional con respecto a esto es la conclusión final. Это как единственный разумный вывод. Okay, now we come to next fascinating question. Vale, ahora pasamos a la siguiente pregunta fascinante. Вопросу. So, this is Karunamai. She's asking, Srila Narayan Maharaj has written that sometimes it is written Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, and so on, in Ujjwanilamani. But in Priti Sandarbha, then the order of the different stages of Prem has been given somewhat differently. Entonces Karuna Mai pregunta o sea, dice que Srila Narayan Maharaj ha citado el orden de los estados de las etapas del Prem en un orden determinado: Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag. Sneha, Man, Pranay. Sería así como él lo acaba de decir. Y luego hay otros lugares, otras escrituras donde el orden está descrito diferente, como en el Priti Sandarbha. Это последовательность перечисления этапов развития према. Вот объясните, пожалуйста, почему? So why is there a different order presented by Srila Rupa Goswami in Ujjwanilamani and Srila Jiva Goswami in Priti Sandarbha in the Kram Prakash, the gradual development of the Sthayi Bhav? Entonces, ¿por qué Srila Jiva Goswami y Srila Rupa Goswami describen de forma diferente la progresión de etapas en el Prem, desde Prem hasta Mahaprabhu? On a different subject, but the two will be connected to each other. Y hay otra pregunta sobre otro tema, pero las dos van a tener una respuesta conectada. Brajanas Prabhu, he's asking the question that we see in Chaitanya Chadamrita, in Mahaprabhu's final pastimes, his last 12 years in Jagannath Puri, he was in the Gambira and relishing very high moods of Shrimati Radhika. Entonces Brajanath Prabhu, por otro lado, pregunta por los últimos 12 años de la vida de Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba en el Gambira, en Jagannath Puri, saboreando unos humores muy profundos de Srimati Radharani. That Mahaprabhu's lila in Jagannath Puri is superior to his lila in Navadvip Dham, because the highest mood is there in his Antya Lila. Entonces, The final part of his pastimes in the Gambira. Entonces algunas personas dicen que este lila, esta parte final de sus pasatiempos en este mundo, es la más elevada, porque ahí fue donde pudo probar los humores más elevados de Srimati Radharani. And we have heard from our Gurudev that Srimati Radharani has three aspects. Her original form, that is Ladini or Kirtida Putri, is always in Braj and never leaves Braj. Then her Prakash expansion is called Viyogini, that is Radhika who is left behind when Krishna leaves Vrindavan. And then Samyogini, the form of Radhika who met with Krishna in Kurukshetra. Y hemos escuchado a nuestro Gurudev que hay tres aspectos de Radharani. El primero es Ladini o Kirtida Putri, que es la Radharani de Vrindavan, la original. Luego una expansión suya, un Prakash, que se llama Viyogini Radha, que es Radha en separación, cuando Krishna se va para Mathura. Y luego Samyogini Radha, que es cuando ella va a encontrarse con Krishna en Kurukshetra. So, when Mahaprabhu is in Nitya Navadvip Dham, there in his Nitya Lila, he is Krishna in the Radha Bhava duty, decorated with the sentiments and the complexion of Kirtida Putri, that is the original form of Radhika, who is always in Vrindavan, never leaves Vrindavan, and Krishna also never leaves her. Entonces, en el Nitya Navadvip Dham, o sea, el Navadvip Dham eterno, Mahaprabhu está eternamente decorado por los sentimientos y la complexión de Radharani Kirtida Putri, es decir,
la Radharani que nunca se va de Brindavan y el Krishna que nunca la abandona. Then he's Krishna in the mood of the original Radhika's expansion, Viyogini Radha, that Radhika who is left behind when Krishna has gone to Mathura. Когда Luego, Mahaprabhu, cuando está en Puri, está probando los humores de Radharani cuando Krishna se ha ido hacia Mathura. And sometimes in Puri, at the time of Rath Yatra, Mahaprabhu is Krishna in the mood of Samyogini Radha, that Prakash of Radharani who meets with Krishna at Kurukshetra. Y a veces, durante el momento del Ratha Yatra, Mahaprabhu es Krishna saboreando el humor de Radharani cuando va a encontrarse con él en Kurukshetra. This way, it's important. The reason people have a wrong idea and think that Puri is higher than Navadvip is because they are comparing the Prakat Lila in Navadvip with the Prakat Lila in Puri. Причина, по которой Entonces la gente se confunde sobre este tema porque compara el Prakat Lila en Navadvip con el Prakat Lila en Puri, es decir, comparan estos pasatiempos en este mundo, pasatiempos manifiestos. From the perspective of a sadhak, it seems that Mahaprabhu is developing his bhav and he's slowly and his bhav is going up and becoming highest at the end of his lila. From the point of view of a sadhak. Entonces, desde el punto de vista de un sadhak, de un practicante que no ha alcanzado la perfección, Mahaprabhu está pasando por ese proceso de desarrollar gradualmente su humor, su bhav, y irlo profundizando y aumentando gradualmente. But from the point of view of a siddha, they don't see the difference between the Prakat Prakash of Navadvip and the Aprakat Prakash of Navadvip. no, Pero desde el punto de vista de alguien que ha alcanzado la perfección, un siddha, ellos no ven la diferencia entre el Prakat Navadvip y el Aprakat Navadvip, es decir, el Navadvip de este mundo y el Navadvip eterno. In the Aprakat Prakash of Navadvip, Mahaprabhu is relishing the highest Madanakya Mahabhav. And in the Prakat Prakash also, for those who are Siddha perfected, they will also see that he's relishing it there. But not everyone will realize that. Entonces, en el Aprakat Prakash de Navadvip, es decir, la forma eterna de Navadvip, Mahaprabhu está siempre saboreando el Madanakya Mahabhav, es decir, la forma más elevada de Prem de Radharani. Y una persona perfecta lo va a ver también en el Prakat Lila, pero solamente una persona perfecta puede realizar esto. They say, but what is the evidence that Mahaprabhu's mood is higher in Navadvip than in Puri? Entonces algunas personas dicen, pero ¿cuál es la evidencia, cuáles son las pruebas de que el humor de Mahaprabhu es más elevado en Navadvip que en Puri? First of all, just as Krishna is the source of all incarnations, Mahaprabhu is also Avatari, the source of all incarnations. Primero que todo, así como Krishna es avatar y la fuente de todas las encarnaciones, de la misma forma Mahaprabhu también es avatari. Mahaprabhu также аватари. And his Dham, Navadvip Dham, is non-different from him. Y su Dham, Navadvip Dham, no es diferente de él. And Navadvip is the source of all Dhams, including Jagannath Puri. Y Navadvip es la fuente de todos los Dhams, incluyendo a Jagannath Puri. Включая Джаганатха Пури. That is why the whole of Jagannath Puri is there in Simantadvip, in one small area of Navadvip. The whole of Jagannath Puri is included, but we cannot say that the whole of Navadvip is present in Puri. Поэтому Por eso es que todo Jagannath Puri está presente en Simantadvip, en una de las 9 islas de Navadvip, pero no podemos decir lo mismo de que Navadvip esté presente en Puri. Puri, Jagannath, Baladev, Subhadra are there, but Subhadra is a daughter of Vasudeva and Devaki who was not even born at the time of Krishna's Lila in Vrindavan. также в Джаганатха En Jagannath Puri encontramos a Jagannath, Subhadra y Baladev, pero Subhadra ni siquiera nació de... Васудева и Деваки гораздо позже, еще ее не было. Ella nació de Vasudeva y Devaki, pero no estaba presente en el Lila de Brindavan. So Mahaprabhu goes to Simantadvip to deliver the Chankazi, that is Kamsa Maharaj. Kamsa Maharaj lives in Mathura. Entonces Mahaprabhu va a Simantadvip para liberar al Chankasi, que es Kamsa Maharaj, es decir, que Simantadvip es como
estaría presente Mathura en Simantadvip. Mathura and Dwarka, they are part of Mahavaikuntha. Entonces Mathura y Dwarka son partes de Mahavaikuntha. And but Braja is beyond that. No, Pero Braja está más allá de The Mahavaikuntha. Navadvip. Y lo mismo el Aprakat Nitya Navadvip Dham, el Navadvip no manifiesto y eterno. In Chaitanya Charitamrita, in many places, he describes such thing as Radhikara Bhava Jaiche Udava Darshane Seva Bhava Rahi Prabhu Sai Bhava Mata Prabhu Rahi Ratri Dine. That Chaitanya Mahaprabhu, in his final pastimes in the Gambhira, he was in the madness of praying day and night, just as Radhika was when Uddhav came from Mathura to Vrindavan. So this is directly stating that Mahaprabhu in Puri, in his final pastimes in the Gambhira, is in the mood of Viyogini Radha. Entonces Krishnadas Kaviraj Goswami en el Chaitanya Charitamrita dice continuamente versos como este que demuestran que, o sea, que dicen que Mahaprabhu en el Gambhira estaba saboreando día y noche el Prem de Radharani en separación de Krishna cuando vino Uddhava a visitarla. Entonces esto es una prueba de que estamos hablando de Viyogini Radharani, que Mahaprabhu está inmerso en el humor de Viyogini Radharani, Radharani en separación de Krishna cuando él se fue a Mathura. So that is Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 4, verse 108. Entonces esto es Adi Lila, capítulo 4, verso 108. Chapter 2, verse 3, there it is said, En el Adi 2, 3, Rohilo Prabhur Dwadasha Vatsa Krishnara Viyoga Spurti Hoy Niranta. Shesha, at the end, during the last 12 years of his pastimes in this world, in Jagannath Puri, he manifested all the symptoms of ecstasy in separation from Krishna and having the Viyog Spurti, the visions of Krishna in separation. entonces en los últimos 12 años de su vida, Mahaprabhu tuvo el Viyogspurti, la visión de Krishna en separación de Krishna. La visión que tiene Radharani de Krishna cuando no está con él. So during those last 12 years, Sri Radhikara Chesta Yeno Uddhava Darshane Eimata Dasha Prabhu Hoiratridine. Again, it is said Mahaprabhu's state of mind, day and night, was practically identical to Radharani's state of mind when Uddhav was sent by Krishna from Mathura to see the Braj Gopis. Entonces en este verso se vuelve a decir que Mahaprabhu estaba saboreando día y noche o estaba inmerso día y noche en el humor de Radharani cuando Uddhav fue enviado por Krishna desde Mathura a visitar a las Braja Gopis. Then Madhya Lila 187. Luego Madhya Lila 1.87. Uddhava Darshane Udgirna Pralapa Taichi Prabhu Ratridine. Day and night, Mahaprabhu was in the state of Radhika when she was seen by Uddhav manifesting Divyonmad, Udgirna, and Pralap, that is Chitrajalpa. Entonces, nuevamente se dice en este verso que Madhya 1.87 que Mahaprabhu estaba día y noche en el humor de Radharani cuando vino Uddhava a visitarla. Unmad. Unmad. Yeah. So, these are the symptoms of Mohanakya Mahabhav. Y se mencionan esos términos que son síntomas de Mohanakya Mahabhav. So what is very important to understand here is that Mohanakya Mahabhav occurs in a state of separation when Radha Krishna are separate from each other. Entonces es muy importante entender en este punto que el Mohanakya Mahabhav aparece cuando Radha y Krishna están separados uno del otro. Whereas the highest mood, that is Madhanakya Mahabhav, only takes place when Radha and Krishna are physically together. Mientras que el humor más elevado, que es Madhanakya Mahabhav, solamente ocurre cuando Radha y Krishna están juntos.
оно возникает лишь только во время физической встречи Радхи и Кришны. So now this is an introduction to the question of Brajanath Prabhu. He's saying, but some persons are saying, still Puri is higher, because even though Mahaprabhu is in the mood of separation, but in the mood of separation there's meeting, so there's also Madanakya Mahabhav. И вот это как раз... Entonces todo esto es una introducción a la pregunta de Brajanath Prabhu, porque él dice que hay gente que aún así dice que el humor de Puri es más elevado porque Mahaprabhu en la separación experimentaba una forma de unión, entonces en esta unión también había Madanakya Mahabhav. И посему он испытывает Маданакья Махабхаву. So these types of misconceptions, they come from not clearly understanding Srila Rupa Goswami's teaching. Entonces este tipo de concepciones erróneas vienen de una comprensión no completamente clara de las enseñanzas de Srila Rupa Goswami. Not just that there is such a thing as meeting and separation. Porque no se trata solo de que hay una cosa llamada encuentro y una llamada separación. But in separation there's meeting. And because Madanakya Mahabhav is in meeting, therefore he is also tasting Madanakya Mahabhav. This is quite wrong. Entonces la persona dice, sí, Mahaprabhu está en separación, pero en la separación hay encuentro, entonces en el encuentro puede haber Madanakya Mahabhav, entonces en esta separación también hay Madanakya Mahabhav. Но это совершенно неправильная идея. And the reason is because it's necessary to distinguish between Vipralamba rasa and Sambhog rasa. The rasa of separation and meeting, and yog and viyog, the actual physical meeting and physical separation. That means proximity and being far away from each other. We cannot use just the English word meeting and separation. We have to specifically identify, what are you talking about? Are you talking about Viplamba rasa or Sambhog rasa, or are you talking about the actual proximity of Radha and Krishna to each other? There has to be a very strict distinction between these categories, and then we can see how Srila Rupa Goswami has shown all the various nuances of these four basic categories: the rasa of meeting and the rasa of separation, and the actual proximity and distance. Yoga and Viyoga. Entonces, esto viene por un tema de traducción en últimas, porque la palabra inglesa o española encuentro y separación no llegan a cubrir las categorías diferentes que ha establecido Srila Rupa Goswami, porque él hablaba por un lado de Vipralamba rasa, el rasa del encuentro y de la separación. O sea, no me voy a enredar con los términos porque no los conozco, pero por un lado hablaba del rasa del encuentro y la separación, y por otro lado hablaba de la verdadera proximidad o lejanía entre Radha y Krishna. Entonces son dos cosas separadas. Por un lado está el rasa del encuentro y la separación, y por otro lado está la verdadera proximidad o distancia entre Radha y Krishna. Y esto no se ve cubierto por simplemente decir encuentro o separación. Hay que entender realmente las categorías que estableció Srila Rupa Goswami y todos los diferentes matices que él establece en cuanto al rasa y los pasatiempos de Radha y Krishna. So we have two questions in our mind at the moment. One is, why in some places in the scripture, is the order of the stages of praying different? This is one thing. And then the other question is, well, what is the nature of meeting and separation in Madhura Ras? And why do people have different opinions about which is more important, which is more high, meeting or separation, and so on?
И также сейчас Entonces tenemos dos preguntas sobre la mesa en este momento. Una es por qué a veces el orden de las etapas del Prem se presenta de una forma y a veces de otra. Y la segunda pregunta es cuál es la naturaleza del encuentro y la separación en Madhurya Rasa y por qué algunos son de la opinión de que uno es más elevado que el otro y otros de la opinión contraria. где лилы, там Навадвипа, Джаганатха Пури, поэтому выше или ниже. Вот эти два вопроса сейчас мы совместим. So these two are connected. Они взаимосвязаны. Entonces estas dos preguntas están conectadas de esta forma. That the sequence of the various stages of praying is different for different rasas. Вот в чем Entonces están conectadas porque la secuencia de los diferentes tipos de Prem es diferente según el rasa del que estemos hablando. O sea, esa secuencia es diferente para diferentes razas. The experience of the rasas of meeting and separation is also different depending on the different rasa that you are in, and also to a certain degree the circumstances and the type of subdivision of rasa also a person has. То есть это важно. Entonces, asimismo, la experiencia de la separación y el encuentro es diferente según el rasa y según las circunstancias y según la subdivisión del rasa en la que uno esté. It develops rati and rasa, but it never becomes prem, because prem is full of possessiveness and the shanta person does not have possessiveness. Entonces, por ejemplo, en el Shanta Rasa, Практикующий достигает рати, desarrolla el rasa, не достигает уровня прем. tiene rati y tiene rasa, pero no tiene posesividad, mamata. Должно быть там. And in shanta rasa, that devotee, he does not exactly have the feelings of meeting and separation, because he has full Aishwarya Gyan and thinks, oh, the Lord is everywhere at all times, so he cannot be separated. Entonces en Shanta Rasa el devoto no tiene estos sentimientos de encuentro y separación porque está en Shanta Rasa, está inmerso en el humor de la opulencia de Krishna, entonces ve a Krishna en todas There's partes. only the difference between paroksh and sakshatkar. That means sometimes the Lord who is everywhere and always with him is paroksh, invisible, and sometimes sakshatkar, he's tangible and he becomes visible to him. То есть Entonces para este devoto solamente hay una diferencia entre cuando Krishna está en todas partes pero de forma invisible o cuando está en todas partes pero de forma revelada, visible a sus In ojos. the next rasa, that is called priti rasa, the rati is dasya rati. в прите расе El siguiente rasa se llama Priti, es decir, Dasya Rati. And that staiba, perdón. foundational type of love, develops rati, prem, sneha, and then rag. То есть вот для вот даси, то есть Y aquí hay Rati, Prem, Sneha y Rag. от бавы до идет раса према, потом снеха, Rati, prem, sneha, rag. то есть идет рати, према, снеха, раг. So you'll notice that man and pranay are completely absent. То если вы заметите, Entonces aquí vemos que Man y Pranay están completamente ausentes. маны праная. So man is absent because a servant is very simple and obedient and submissive to his master. So he cannot have man, have a crooked mood towards his master. So no man. And pranay is absent because pranay is based on vishramba or feelings of equality, and the servant never feels equal to his master. So instead of prem, sneha, man, pranay, rag, it's only prem, sneha, rag. Entonces, ahora estamos hablando de Dasya Ras. Entonces, en Dasya Ras vemos que no hay Man, este tipo de Prem llamado Man, porque el Man implica una hostilidad entre los amantes y un sirviente nunca siente hostilidad por su amo. Y luego tampoco hay Pranay, porque el Pranay implica igualdad, un sentimiento de igualdad entre el amado y el amante, y eso nunca ocurre entre un sirviente y su amo. Не может идти о равенстве между слугой и господином. Entonces se describe la secuencia del Prem desde Rati hasta Rag, pero nunca pasa por Man ni por Pranay. Sakya and Vatsalyas, the meeting and separation is called yoga meeting and ayoga separation.
И для расы, для даси, Y en Dasya Ras, en Sakya Rag y en Vatsalya Ras йога называется eh, а-йога. se habla de yoga y ayoga. Физическое, то есть общение, а потом а-йога, отсутствие физического общения, близости, ну, как по расстоянию. So ayog, separation, is divided into two parts. Utkantita means separation before the very first meeting, and viyog, separation after meeting. И Entonces en ayog la separación está dividida en dos partes, la separación antes de que haya habido un encuentro y viyog, la separación que se produce después del encuentro. еще до первой встречи, а виёг– это разлука уже после возможности общения. После, виёга– это разлука после общения. Then yog, meeting, has three divisions. First, siddhi, that's meeting for the first time. Tushti means meeting Krishna again. And stiti means permanently living with Krishna, just like Uddhav lives with Krishna in Dwarka. А йога, то есть Entonces, el aspecto de yoga del encuentro también está dividido en tres partes. La primera es el primer encuentro, después viene encontrarse con él nuevamente y luego un encuentro permanente con él, como el de Uddhava que vive con Krishna en Mathura. это возможность постоянно быть с Кришной, как Удава, например, живет с Кришной постоянно. So you can see that Dasya, Sakya, and Vatsalya rasas, they all, the meeting and separation, yog and ayog, have between them these five categories. They're the same, and it's quite different from Santa Rasa. And Madhurya Rasa is again quite different. Ну, то есть Entonces vemos como en estos tres razas, el Dasya, Sakya y Vatsalya, el encuentro y la separación, yoga y ayoga, tienen estas 5 categorías entre las dos de ayoga y 3 de yoga. Y son muy diferentes del rasa de Shantaras y también son muy diferentes de Madhurya. O sea, Madhurya tiene sus propias características. So, before we go on to how meeting and separation is analyzed in a very different way, because Madhurya Rasa is very complex, let's continue to look at the development of the stages of prema for the Sakya and Vatsalya Rasa. Entonces, antes de entrar a examinar con detenimiento el Madhurya Ras, que es muy complejo, vamos a revisar cómo se produce la progresión de las diferentes etapas del prema en Sakya y Vatsalya. как идут эти этапы перечисления этапов развития премы. Now, generally, Rati Bhav develops into Prem, but in Prayo Bhakti Rasa, that is the mood of the Sakhas, the friends of Krishna, who have Sakya Rati. Rati turns into Pranay first, and then Prem, Sneha, and Rag. Entonces, normalmente el Rati, es decir, el Bhav, se convierte en Prem. Pero para los Sakas, los amigos de Krishna, el Rati Рати, потом идет праная, se convierte primero en Pranay y luego en Prem. то есть идет в это прея бхакти расе идет рати, праная, према, снега и рага. Now, what's fascinating here is that the unique quality of the cowherd boys is that they are the only associates who love Krishna with the same type of love with which Krishna loves them. Esto очень Entonces, lo que es fascinante acerca de los amigos vaqueros de Krishna es que ellos son los únicos devotos que aman a Krishna con el mismo tipo de amor con el que Krishna los ama a ellos. Because in the other rasas you have master and servant, parent and child, but in Sakya you have friend and friend. Same. вот тут так рано, Porque en los otros razas tenemos al amo y al sirviente, al padre y al hijo, pero en Sakya tenemos a amigo con amigo, es igual. For this reason, the feelings of pranay, equality, pranay appears even before prem, sneha and rag. и поэтому Y por esta razón, los sentimientos de pranay, o sea, igualdad, aparece incluso antes que las otras etapas posteriores del prem. And we see here there's no man. The friends don't get
upset with or behave in a crooked way towards Krishna. So there's no man in Sakyaras. Entonces vemos que no hay man, To rag with no man in between. pasan desde sneha hasta rag sin man en medio porque los amigos entre sí nunca se enojan ni se comportan de manera retorcida entre sí. Different. Luego Vatsalya Ras es diferente otra vez. Because the parents' love is by nature rag. Потому что папа Porque el amor de los padres es por naturaleza rag, apego. Deep attachment, which makes even rag is that love which makes a suffering condition feel like pleasure. In other words, a parent undergoes so many difficulties to please the child and take care of the child and nourish the child, but those difficulties the parent takes to be a source of happiness. So that the basic emotion of Vatsalya is rag. Entonces el rag es ese apego tan fuerte que tiene, por ejemplo, un padre por su hijo, que es tan fuerte que hace que todas las dificultades que pasa un padre por cuidar y proteger a su hijo son una fuente de dicha, aunque sean problemas, se ven como dicha. There is basically rag with the occasional appearance of prem and sneha. Entonces, la emoción predominante, el raga predominante en pralay, en Vatsalya, perdón, es rag con la presencia ocasional de prem y sneha. In this way, you can see how in the different rasas, the actual Kram Prakash, the stages of development are in different order То есть вы due уже, to the specialities of those types of love. Entonces vemos cómo en diferentes razas el Kram Prakash, es decir, la manifestación del orden, de la secuencia de las razas, de las etapas del Prem, se presenta de manera distinta. There's Rati, Prem, Sneha, and Rag. Notice there's no Pranay because Pranay means feelings is imbued with Vishramba, feelings of equality, and the parent doesn't feel equal to the child. They always feel in a superior position. то есть и в Entonces, любви этапы идут от рати, то есть бхава, потом према, снега и рага. Entonces, en Vatsalya hay Rati, Prem, Sneha y Rag, pero no hay Pranay, porque Pranay implica un sentimiento de igualdad entre dos iguales. Valga la redundancia, pero un padre nunca va a sentir igualdad con su hijo. Старшим и важным и умнее, чем ребенок. Now, when we come to Madhurasa, А что касается Ahora, cuando entramos a Madhurasa, романтической for любви, in the lila for Radharani and her Sakhis, they attain rag for Krishna first. ради en el lila, Radharani y sus Sakis Кришны alcanzan Rag primero. A chance to meet closely with Sri Krishna, they have Purva Rag. That is the love prior to having the chance to meet with him. То есть Incluso antes de haber tenido la ocasión de encontrarse con Krishna directamente, tienen Purva Rag, es decir, el amor que se siente antes del primer encuentro. So we can say, actually, in Madhuras, the order is not absolutely fixed. Entonces, en Maduras, de hecho, el orden no está absolutamente fijo. Oh, there is Rag, and then it attains Anurag, and then after that sometimes Sneha, Man, Pranay, and it may attain also Sneha, Man, and Pranay, or Sneha, Pranay, Man. It may attain them in different orders depending on the circumstances and the type of affection that devotee has. то есть тут Entonces están Rag, Anurag y luego Sneha, Man y Pranay pueden aparecer en diferente orden según la circunstancia y según el tipo de relación que tenga ese devoto en particular. So there's no need to be confused if Srila Jiva Goswami write one thing in one place and Rupa Goswami write something in another in regard to the order of the different types of prem in Madhurasa because it is not fixed that they will manifest in that order. и так как Entonces no hay por qué confundirse con el hecho de que Srila Jiva Goswami en algunos puntos y Srila Rupa Goswami en otros describan el orden en el que aparecen las diferentes formas de prem en Madhurya Rasa de forma distinta porque esto sucede así. Different stages of the foundational love being
a more complete manifestation of the Hladini Shakti, the pleasure potency. Но все же можно Pero sí podemos hablar de diferentes etapas del amor fundacional que son más, son expresiones más o menos completas del Ladini Shakti. Bhav is higher than Anurag. То есть есть относительно En este sentido, Ruda Bhav es más elevado бхава выше анураги que Anuraga. по интенсивности хладини шакти. All the gopis of Vrindavan attain the Rudra Bhav to Krishna. То есть у всех Entonces, todas las gopis de Vrindavan tienen Ruda Bhav por Krishna. Only Radharani's group have Adi Rudra Bhav, that is higher. но только в Pero solo las del grupo de Radharani tienen Adi Ruda Bhav, que es más elevado. бхавы. And the first stage of that is called Modan. И Y первый la primera etapa de esto se llama Modan. называется модан. Then there is Mohan. Mohanakya Mahabhav is only in Radhika, but only in separation. At the time when Radha and Krishna are physically separated. Затем Luego está Mohan, Mohanakya Mahabhav, que solo aparece en Radharani, pero solo en los momentos en que ellos están separados físicamente. And Madanakya Mahabhav is the high, it is Ladini Sa, the essence of the pleasure potency. And it includes all the other bhavs. And in that Madan Bhav, that only takes place when Radha and Krishna are in proximity, close together with а each other. затем Y luego Madan, Madan называется Bhav es el Ladini Sa, es la esencia del Ladini y este incluye todas las otras formas de Prem y solo aparece cuando Radha y Krishna están juntos. эмоции. И это проявляется в радике только во время, когда она рядом с Кришной, не физически рядом, Now, for Madhurya Rasa, при встрече. the physical proximity or absence is called yoga and viyoga. В кон- Ahora, para el Madhurya Rasa, la proximidad física o la distancia física se llama yoga y viyoga. Of separation is called vipralamba rasa, and the rasa of meeting is called sambhog rasa. А раса, Y el rasa de la separación se llama Vipralamba Rasa y la rasa de la unión se llama Sambhog Rasa. Not this vipralamba rasa mood of separation and actual separation cannot be equated with each other. и поэтому и вот Y, Also, the mood of meeting, the rasa of meeting, and actual meeting, they cannot be equated with each other. y el rasa de la separación no puede ser equiparado con la separación. Y asimismo, el humor, el rasa de la unión no puede ser equiparado и не con la unión. Бог расу, состояние вот эти эмоции встречи, O sea, una cosa es el rasa y otra cosa es la unión física. один из видов випраламба рас, Por ejemplo, un tipo de Vipralamba Ras es Man. They may be physically together, but because Radharani is upset, so she cannot embrace him, she cannot look at him or anything. And so her emotion is making the rasa of separation, even though they're physically то together. есть радика Entonces, por ejemplo, una forma de Vipralamba Ras se llama Man, que se puede producir cuando están juntos. Entonces ellos están juntos, pero Radharani no abraza a Krishna ni lo mira ni nada, porque su humor está impidiendo que esa unión se produzca, эмоциональное состояние a pesar de que están с juntos. Радой, к их общению, Están físicamente juntos, pero el rasa es de separación. Випраламба расу. Another type of separation, vipralamba rasa, is prem vaititya. So prem vaititya takes place when Radha and Krishna are together, but Radhika, she becomes so absorbed in one quality of Krishna that she cannot see all the other qualities and then goes into a state of lamentation. No, where is my Krishna? Where is my Krishna? А еще Otro tipo de Vipralamba Rasa, es decir, Separation rasa, but it's in yoga. de este humor de separación que se produce en yoga, en unión física, es cuando Radharani se concentra tanto en un solo aspecto de la belleza de Krishna que se olvida de todos los demás y entonces en un momento esos otros aspectos desaparecen y ella se lamenta, ¿dónde estás, Krishna? ¿Dónde estás? Y esto se llama Prem Vaichitya. начинает ощущать, что она в разлуке с ним. So it is the nature of this prem that it gives rise to so many unlimited varieties.
То есть Entonces es la naturaleza de este prem que da cabida para un número ilimitado de variedades. In the course of a lila, Radha and Krishna are sometimes physically together, meeting, and physically separated. то есть какой-то Por ejemplo, en el transcurso de un lila, Radha y Krishna a veces están físicamente juntos y a veces físicamente separados. But there can be the rasa of meeting with Krishna during physical separation, Pero puede, through having these visions of each other. ну, даже pero puede presentarse el rasa de estar juntos, incluso cuando están físicamente separados, porque tienen spurtis el uno del otro o aparecen en sueños. что она с ним. And conversely, there can be the rasa of separation when the two of them are physically together. То есть Y también puede aparecer el rasa de la separación cuando los dos están físicamente juntos. и наоборот, находясь в физической разлуке с Кришной, Радика может испытывать состояние самбограса, состояние встречи с ним. When the Staibhav goes up to Adiruddhabhav, the speciality of Adiruddhabhav is that there is a rasa of meeting and separation simultaneously at the same time, either at the time of meeting or at the time physical meeting or physical separation. Это когда Entonces, cuando el Sthai Bhav sube mucho hasta el punto de Adi Ruddha Bhav, aquí se produce una випраламбы и un- самбограсы проявляется во время встречи физической или во время разлуки. es decir, se siente unión en la separación o separación en la unión. Nisyandena mudam sudamadurimaham. En esto consiste el Adi Ruddha Bhav. Sundari Nandanandana Pro Jagati Yasyantare Gyayante Sputama Asya Vakramadarastainaiva Vikrantaya. It is said that prem is like a mixture of poison and nectar. That means instead of the meeting and separation rasa being experienced in a sequence one after another, the two are together at the same time. That is a speciality of Adiruddha Bhav, which is only in Radhika's group. То есть Entonces el Adi Ruddha Bhav se describe en este verso como la experiencia Sequential, it is simultaneous. de sentir el prema como un trago de néctar y de veneno a la vez. Es decir, que no hay una secuencia de separación y encuentro, sino que a la vez se experimentan el encuentro y la separación, el néctar y el veneno. випраламба раса и самбог. Нет, чтобы чередовать. Vipralamba y Sambhog rasa. Нет, они проявляются одновременно. Mhm. So, and that simultaneous experience of Sambhog rasa and Vipralamba rasa can be experienced either in physical proximity or separated from each other. И одна из Entonces, Vipralamba y Sambhog rasa, es decir, rasa o humor de unión y separación a la vez, se puede experimentar tanto si están juntos físicamente como si están separados, es decir, si están en yoga o en vi-yoga. And there's also food at the same time. Then there's a great pleasure. Es como cuando uno tiene hambre y al mismo tiempo tiene comida, entonces hay un gran placer. радости. But the more you eat, the more your hunger goes down. Но чем Pero entre más comemos, más se reduce nuestra hambre. But in Adiruddha Bhav, there is full hunger. So no one can describe what kind of happiness is in that Adiruddha Bhav. то есть Entonces en Adi Ruddha Bhav siempre hay hambre plena y la presencia, digamos, del alimento. Entonces nadie puede describir lo que experimentan las gopis del grupo de Radharani, porque es como amor y sufrimiento, felicidad y sufrimiento a la vez. Suffering in all of the universes, in the material and spiritual worlds, were put together. And all of the happiness in all of the material and spiritual worlds, past, present, and future, were all put together at the same time. Then it could not equal even 2 drops in the ocean of this Adiruddha Bhav. Entonces se dice que si toda la dicha que hay, que existe en el universo, que ha existido, que existe y existirá, se junta con toda la desdicha que ha existido, existe y existirá en todos los universos materiales, esto no se puede comparar con 2 gotas de este Adiruddha Bhav.
then higher than, within Adiruddha Bhav, higher than that modern mood, there is Mohan, only in separation, and that is what Chaitanya Mahaprabhu is relishing in his final pastimes in the Gambhira. Ну, то есть в Адируда Бави Entonces, dentro de este Adiruddha Bhav está el Mohan, la separación, y esto es lo que estaba experimentando Mahaprabhu en el Gambhir durante los últimos años de su lila en este mundo. And then there is Madan, which is Radhika's mood in the Nitya Lila in Vrindavan, and it is Mahaprabhu's mood in the Aprakat Navadvip Dham, and for those siddhas who have the vision, in the Prakat Dham also he relishes this. и на Entonces, por encima de este Mohan está el Madan, que lo experimenta Radharani solamente en el encuentro con Krishna, y esto era lo que estaba experimentando Mahaprabhu, o lo que experimenta Mahaprabhu en el Nitya Navadvip Dham, el Navadvip eterno, no manifiesto, y también para aquellas personas que tienen la visión por haber alcanzado la perfección, estas personas pueden verlo también en sus pasatiempos de este mundo, su Now, the question comes, Prakat Lila. yes, if Mahaprabhu is relishing Mohan Bhav in Puri, then in that mood of separation, there is meeting. So then in that meeting there can be Madanaki Mahabhav. Но мы Entonces decíamos en la pregunta que en esta separación de Mahaprabhu en el Gambhir había también un encuentro, entonces en este encuentro también puede haber Madanaki Mahabhav. испытывает в Пурти встречу с Кришной, посему во время этого видения, в этой встрече с Кришной он испытывает Мадан. So Puri is the highest. И поэтому Entonces Puri es lo más elevado según esta idea. Пури это одна из высшей лилы. So why don't you worship Mahaprabhu with the shaved head? Тогда As a Entonces- sannyasi? почему мы не Entonces, поклоняемся ¿por qué no adoras a Mahaprabhu con la cabeza afeitada como un sannyasi? саньяс веши на алтаре? Why did our acharyas write the Astakali Lila of Mahaprabhu in Navadvip, but they have not written Astakali Lila of Mahaprabhu in Puri? Почему ¿Por qué nuestros acharyas han escrito la Stakalia Lila de las 24 horas del día en Navadvip, pero no en Puri? Стакали лилы Махапрабху в Джаганатхапури? The Lila in Navadvip is a Swarasiki Lila, going around 24 hours a day. But the Lila in Jagannath Puri is Mantru Mayu Upasana. Лилы Mantru Махапрабху Upasana Mayu Lila. El lila de Mahaprabhu en Navadvip es Swarasiki, es decir, que está ocurriendo las 24 horas del día. часа. Pero el lila de Mahaprabhu en Puri es Mantramay Upasik Лила Пит. porque So Swarasiki Upasana is es solo un momento. Upasana Entonces el Swarasiki es superior. necessary for devotees to go through that stage to come to Swarasiki Upasana. El mantra Mahi es necesario para que el devoto pase por esa etapa en su camino hacia el Swarasiki Lila. It's true that in different stages of praying, at the time of physical separation, meeting can take place. But that meeting doesn't mean that that is a sambhog rasa takes place in separation, but it is not called yog. Да, во время Entonces, es cierto que en diferentes etapas del Prem Пурти se manifiesta el Sambhog Rasa, el rasa del encuentro, e incluso en la separación, en el Viyog. Pero esto no quiere decir que haya yog. If Radhika has this purti or a meeting with Krishna in Mohanakima Bhav, but that meeting is not called yog. It's sambhog rasa experienced in viyog. То есть, когда Радика Entonces, a veces Radharani tiene un encuentro con Krishna cuando no está con él, o sea, tiene un spurti, una visión. Esto se llama tener Sambhog Rasa en Viyog, pero no se puede equiparar con el yog. And the Madan Bhav, the highest mood, only takes place in actual proximity. Но El Madan Bhav, el humor más elevado, solo ocurre cuando hay proximidad física, es decir, yoga. физической встречи. So, just to give a little insight in how the types of meeting and separation are different in the
stages, different stages of prem. We'll just give a few small examples. Сейчас Entonces, solo para dar un pequeño atisbo de cómo es diferente la unión y la separación en diferentes etapas del Prem, vamos a hablar un poco del tema. Naravigyam anupagata Krishna sakshat krito yogya sadhaka parikirtida. Even a sadhak who has attained the stage of rati can have a spurti, a vision of Krishna. даже садхак, Incluso un sadhak que ha llegado a la etapa de Rati puede tener un spurti de In Krishna. rati and prem, there are spurtis, visions of Krishna at the time of то есть separation. Entonces en Rati y Prem hay spurtis, visiones de Krishna en separación. And also, in prem, at the time of meeting, there's always a lingering anxiety of in the future Krishna will go somewhere. и даже на уровне Y también en el Prem, siempre durante el encuentro permanece un poquito de ansiedad de, uy, ¿cuándo me voy a separar de Krishna otra vez? все равно придется разлучиться позже. ¿Cuándo me podré volver a encontrar con él? When the love develops up to the stage of anurag, Но когда любовь Pero cuando el amor se desarrolla hasta el estado de Anurag, is called vipralamba vispurti, very intense. то entonces este spurti se llama Vipralamba Vispurti, es decir, que es muy intenso. And this spurti is indistinguishable from actually Krishna being there И вот for это that devotee. Y este spurti para este devoto no tiene ninguna diferencia con la presencia real de Krishna. El devoto lo experimenta igual настоящее. que si Krishna estuviera realmente ahí. When there's such a meeting with Krishna, when that spurti is over and Krishna disappears, then the separation mood becomes double. It's duigunit. Pero en Anurag, cuando ese spurti termina y el devoto se queda solo otra vez, entonces el sufrimiento que experimenta es el doble. То состояние разлуки удваивается, потому что приходит такая сильная боль на контрасте. And in Anurag, there's also prem vaichitya. That means that Radhika is so absorbed in one quality of Krishna that she cannot see any of the others, and then she thinks that he's not there. И на Y en Anurag también hay Prem Vaichitya, es decir, que Radharani se queda absorta en una única cualidad de Krishna, tanto que no puede ver las otras y en un punto llega a pensar que Krishna ni siquiera está ahí. из виду всего Кришну и забыть, что она с ним. So note that even in the stage of Anurag, the rasa of meeting and separation, they're experienced in a sequence. There's an experience of the rasa of meeting, followed by an experience of the rasa of separation, and so on. Entonces fíjense que incluso en la etapa de Anurag, el Vipralamba y el Sambhog Rasa, es decir, el rasa de la unión y de la separación, se experimentan de forma secuencial, es decir, When Anurag comes no up, es al tiempo. Rudabhav, Но когда Pero cuando Anurag sube hasta Rudabhav, another kind of spurti. ahí появляется hay otro tipo de spurti, Called Vipralamba Krita Pradurbhav. se llama así. Pradurбhава. And in that, there's a complete experience, sampanna sambhog, a complete experience of meeting with Krishna. Вот Y это ahí hay una experiencia completa de encontrarse con Krishna, incluso en separación. вот это спорте. Хотя это в разлуке, но вот эта раса очень радостная. So, and in that meeting, there's complete joy. There's no fear of separation. И в таком Y en ese encuentro hay dicha completa, no hay ningún miedo de que llegue la separación. страха разлуки. It's just the unadulterated bliss of meeting. Es Separation. la dicha del encuentro sin ninguna contaminación Физическое de ningún разлуки, tipo. но приходит состояние En estado puro. и очень радостное. And when that disappears, then one is filled with astonishment. He is not put into a state of double separation like after a vipralamba vispurti. И в отличие Entonces, от уровня cuando esto desaparece, la persona queda en un estado de asombro. No es un estado de sufrimiento doble como en el otro tipo de spurti. радостное состояние удивления. Нет такого контраста, где боль разлуки удваивается. So here we see that still the experience of the rasa of meeting and the experience of the rasa of separation is going on in a sequence, one after another, not at the same time. But in Adirudabhav,
then both rasas are experienced at the same time. То есть до этого Entonces aquí vemos que todavía el rasa de la separación y el rasa del encuentro, Vipralamba y Sambhog, se experimentan en una secuencia. но только Pero cuando el del Rudabhav se llega a Adi Rudabhav, ahí sí se experimentan simultáneamente. воспринимается. So then comes the Mohan. А потом Y уже luego llegamos al Mohan. This is the experience of Mahaprabhu in the Gambhira in his final то есть это pastimes. Y состояние. esta es la experiencia de Mahaprabhu en el Gambhira en sus pasatiempos finales. So here there will be experience of meeting and separation, the rasa of meeting and separation. То есть Entonces aquí habrá la experiencia del encuentro y de la separación y el rasa del encuentro y la separación. But in the context of the lila being one of actual physical separation. но Pero el contexto del lila es de verdadera separación física. What is important to note that even in Adirudabhav, when the rasas of meeting and separation can be experienced at the same time, they're experienced by one abhiman, by one ego. Y lo que es importante notar aquí o anotar es que aquí estos razas de la separación y el encuentro son experimentados por un único ego, одной личности, un Abhiman. одного субъекта. Now, the speciality of Madanakya Mahabhav is that you know that Radhika is performing pastimes in Vrindavan, on Earth planet, in so many different universes, and also in the spiritual world in Goloka Vrindavan. There are many prakashas also of that Goloka Vrindavan, many dimensions of that Goloka Vrindavan, and Radharani is in all of them. Entonces, la especialidad del Madanakya Mahabhav es que Radharani está llevando a cabo sus pasatiempos románticos con Krishna en muchos planetas diferentes, en muchos universos diferentes, planetas tierras, en diferentes universos, y al mismo tiempo en Goloka, pero Goloka tiene muchas dimensiones diferentes, muchas prakashes. Entonces, en todos estos lugares está Radharani. Prakashas, and Radhika is present in all of them. Entonces hay dimensiones paralelas llamadas prakashes, y Radharani está presente en todas ellas. But in all of those leelas, Radhika has the abhiman that she's only, that means the self-identity, that she's only here. She doesn't know about the other dimensions. Pero en todas esas dimensiones, Radharani tiene el Abhiman, es decir, la identidad propia de que ella está solo ahí, no tiene conciencia de estar en todas esas otras dimensiones. That is called Prakash Bhed, Abhiman Bhed. In different dimensions of Leela, there's a separate ego, and each form of Radhika is not aware of that she is present in any other place. Эта концепция Esto se llama Prakash Bhed, Abhiman Bhed, es decir, que en cada dimensión hay una Radharani y cada una de esas Radharanis es solo consciente de sí misma, no de las otras. So, in Madanakya Mahabhav, a miracle happens, and the experiences of different prakashas, where in some separation is going on, actual physical separation, sometimes togetherness is there, in different prakashas, but the abhimans of those different, the identities of Radhika in those different places manifest in one prakash. So now Radhika in one place is experiencing the emotions of many prakashas. In her one abhiman, many abhimans are coming together from different prakashas. Entonces la especialidad de este Madanakya Mahabhav es que en algunos momentos Radharani experimenta las emociones que están experimentando otras expansiones suyas en otros universos, en otras dimensiones, las experimenta a la vez. Y todas estas emociones pues pueden ser de unión o separación física y de unión o separación en el humor.
y ella experimenta todo esto a la vez en algunos momentos de alguno de su lila, То есть все это начинает alguno de sus lilas, perdón. проявляться в ней одной, то есть все эти разные радики, все их эмоции и обстоятельства, в которых они в этот момент And that находятся. one Radhika is meeting with Krishna, but she's speaking, and sometimes it's her voice from one universe, sometimes a voice from another universe, from one Prakash or another, is coming from the mouth of that one Radhika who is meeting, only at the time of meeting with Krishna. И вот это Entonces esta Radharani en particular que está con Krishna en ese momento, porque este Madanakya Mahabhav solo se manifiesta en el yoga, en el encuentro físico real, esta Radharani está, por ejemplo, diciendo palabras que diría Experiencing herself thousands of different types of embraces and kisses and meetings and separations. то есть otra Radharani de otra dimensión, y esta Radharani particular está experimentando a la vez miles de besos diferentes y de abrazos y de encuentros y de separaciones, y Krishna He has to appear as Chaitanya Mahaprabhu. no entiende lo que ella está experimentando, por eso tiene que aparecer como Chaitanya Mahaprabhu. происходит, и вот ему так хочется испытать это ее состояние, поэтому он и является как Шри Чайтанья Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu relishes that Madanakya Mahabhav in his Nitya Swarup original form with beautiful curling hair, dancing in Sankirtan in the Aprakat Navadvip, and also in Prakat for those who are siddhas to see it. И Y ведь este Madanakya Mahabhav es el que experimenta Mahaprabhu en el Nitya Navadvip Dham con su pelo rizado y su forma de Brahmana Grihastra, haciendo Nam Sankirtan en Navadvip y bailando en el Navadvip eterno, pero también en el Navadvip de este mundo para aquellos que tienen la visión para verlo. не достиг совершенства. And Chaitanya Mahaprabhu never leaves Navadvip, just like Krishna never leaves Vrindavan. Y Chaitanya Mahaprabhu de hecho nunca se va de Navadvip, así como Krishna nunca se va de Покидает Вриндаван. Vrindavan. Leaving Vrindavan is a Naimitic Lila. Кришна, покидая Que Вриндаван, Krishna se vaya de Vrindavan es un Naimitic Lila. Same way Mahaprabhu is taking sannyas and going to Puri is a Naimitic Lila. и вот это De la misma forma, Mahaprabhu cuando toma sannyas y se va para Puri es un Naimitic Lila. лила. And there in Puri, he's relishing the mood of Viyogini Radha. Y allí en Puri está saboreando el humor de Viyogini Radha. Состояние ви-йогини радхи. So in that stage of Mohanakya Mahabhav, in the Gambhira, Mahaprabhu is relishing the Radhika's moods when she's Viyog in separation, Viyogini, in separation from Krishna. Entonces en ese estado de Mohanakya Mahabhav, en el Gambhira en Puri, él está experimentando el humor de Radharani cuando está separada de Krishna, cuando él se ha ido a Mathura. Even though in that mood there is the relishment of Sambhog Ras, the relishment of the Ras of meeting in separation. But it is still, Radhika has Prakash Bhed, Abhiman Bhed, one ego in one Prakash that is relished in the Gambhira by Mahaprabhu in Mohanakya Mahabhav. Entonces, It's very high, and there's meeting in separation, yes, but one Abhiman Bhed, Prakash Bhed. entonces aquí Radharani está experimentando, está en Mohanakya Mahabhav, es decir que ella, o sea, cuando Mahaprabhu está en Puri está experimentando la separación de Radharani cuando Krishna se fue a Mathura, y en esa separación hay vipralambarras, es decir que hay el humor del encuentro y es muy elevado, pero aún así hay Prakash Bhed, Abhiman Bhed, Beautiful Sachidanand Gohari with curling hair, tied with pearls, decorated in flowers and sandalwood paste, along with Gadada Pandit. He's going to Ritudvip, and there dancing in Kirtan. That place is a Radha Kund, and experiencing the Nitya Lila of Radha Krishna in Radha Kund and manifesting, experiencing Madanakya Mahabhav, not Prakash Bhed, Abhiman Bhed, that one ego in one Prakash, but experiencing many Abhimans from many Prakashas in one place. And that is the great superiority of the Nitya Lila of Mahaprabhu
Gauranga Sachinandan Gauri in Navadvip Dham. No, Entonces, Dham ki jai. ya. Entonces esta forma de Mahaprabhu en el Gambhir todavía tiene Prakash Ved, Abhiman Ved, es decir, que está experimentando el humor de una sola Radharani en una sola dimensión. Pero esta forma de eterna de Mahaprabhu con el pelo largo, rizado, atado con un cordón de perlas y bailando en Ritudvip, que no es diferente de Radha Kund, ahí es cuando experimenta la unión de Radha y Krishna, y en esa unión experimenta lo que siente Radharani al sentir lo que siente en todas sus expansiones en diferentes dimensiones. But have acharyas written of Astakalila in Puri? Never. Where is a Radhakund? In Puri. Radhakund Madhyan Lila in Puri. All of these things we have to consider. Entonces, por esto es que nuestros acharyas han descrito la Astakalia Lila en Navadvip Dham y no en Puri. ¿Dónde está el Astakalia Lila de Puri? Tenemos que preguntarnos estas cosas. ¿Dónde está Radha Kunda en Jagannath Puri? En cambio, sí que está presente en Navadvip Dham. Lila of Mahaprabhu in Navadvip is very difficult to understand. El Nitya Lila de Mahaprabhu en Navadvip Dham es muy difícil de entender. And though the Lila also in Puri is quite inconceivable, No, but still Mahaprabhu, we are not diminishing in any way, only the Puri, but rather seeing with the discrimination that has been given by Srila Rupa Goswami, being able to separate the different levels of prem. So we should know that when Mahaprabhu was in Puri, he has made a special bhajan lila to teach us by his own example how to chant, how to go to the temple, to serve, see this, have darshan of Supreme Lord, how to relish rasa in the company of Swar Damodar and Ramanand Rai, and also the importance of bhajan in the mood of separation is essential for our progress in spiritual life. So Jagannath Puri is one part of Navadvip Dham also, and it is very favorable and very helpful for us to hear those beautiful pastimes of Mahaprabhu in Jagannath Puri. Entonces no estamos de ninguna manera tratando de reducir la importancia de Jagannath Puri, porque Jagannath Puri de hecho también es una parte de Navadvip Dham y es una parte en la que Mahaprabhu hizo su Vayan Lila, es decir que nos enseñó cómo hacer Vayan en separación, cómo saborear el rasa en compañía de otros Vaishnavas elevados, cómo ir al templo a tomar darshan del Señor Supremo. Y todo esto es muy, muy importante, pero estamos aplicando nuestro poder de discernimiento para aplicar las enseñanzas de Rupa Goswami y ver qué es lo que ocurre exactamente en cada lugar, no para restar la importancia a Jagannath Puri, ni mucho menos, porque esto podemos aprender mucho de este lila. Поэтому мы должны понимать относительное положение дам по отношению друг к другу и признать превосходство Шри Нитя Навадвип Дамы и понять, что Джаганатха Пури тоже расположена внутри Нитя Навадвип Дамы, там вечно. And that lila is very helpful for us, very beneficial for us. Entonces el lila de Jagannath Puri es muy beneficiosa para nosotros. Por eso Srila Krishnadas Kaviraj Goswami se ha enfocado en esto, en esta parte de su lila en el Chaitanya Charitamrita. Потому что это необходимо для садаков. Нам следует фокусироваться на этом. Oh, glories to Jagannath Puri Dham. Entonces todas las glorias a Jagannath Puri Dham, todas las glorias a Navadvip Dham, Glories to Vrindavan Dham. todas las glorias a Vrindavan Dham. So we have only touched the surface. There are many mysteries here, and I hope that in our festivals to come, we'll have the opportunity to try to touch those
beautiful drops of nectar which are being given by our great Так acharyas. быстро время. Entonces aquí únicamente hemos rozado la superficie, hay muchos misterios aquí para explorar y esperamos que en futuros festivales podamos saborear juntos estas gotas de néctar que nos han dado nuestros acharyas. La vida es muy corta And we have a very long way to go. y tenemos tenemos mucho camino por recorrer. Presenting so much. Y nuestros acharyas han presentado No tanto. time at all Поэтому времени to нет. squander in any useless things. Entonces no tenemos ningún tiempo en absoluto para perder en cosas inútiles. Try to always dive into the teachings of our acharyas about the sadhana tattva and the sadhya tattva. Старайтесь жить. Trata de All sumergirte of life. siempre en las escrituras que han dejado nuestros acharyas sobre el sadhana tattva y sadhya tattva. Gurudeva and pure Es Vaishnava. decir, la definición del proceso y de la meta de la vida en la guía de Gurudev y los Vaishnavas. Only when one experiences the joy of bhakti can one leave the distasteful addictions of worldly life. И сердце Y solo ahí vamos a poder sentir la dicha del bhakti. Solo cuando sentimos la dicha del bhakti podemos abandonar las adicciones de mal gusto de este mundo. Jai. Jai. Jai Jai Sri Radhe Sham Nitai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bol.